Roma no se convirtió en una potencia invencible por tener siempre el mejor general, ni por ganar todas las batallas. Lo que la hizo temible fue algo más profundo y más difícil de copiar. Su fuerza nacía de una sociedad dispuesta a convertir cada derrota en aprendizaje y cada guerra en una prueba de resistencia. Cuando otros pueblos celebraban una victoria, Roma pensaba ya en la siguiente campaña. Cuando perdía, no se derrumbaba, se reorganizaba. Y esa diferencia cambió la historia del Mediterráneo. Muchos enemigos descubrieron demasiado tarde que vencer a una legión no significaba vencer a Roma. Los romanos podían perder una batalla y aún así volver con otro ejército, otra estrategia y la misma decisión de no detenerse hasta alcanzar su objetivo. Esa obstinación fue una de sus armas más poderosas. Mientras otros reinos se agotaban tras una gran derrota, Roma absorbía el golpe y regresaba al campo de batalla con más hombres, más recursos y más experiencia. La clave estaba en que la guerra para Roma no era un episodio aislado, era una continuidad política. Cada campaña se conectaba con la siguiente, cada pérdida alimentaba la siguiente respuesta, y cada conflicto reforzaba la idea de que el objetivo debía cumplirse a toda costa. Esa mentalidad hizo que su maquinaria militar no dependiera de un momento de brillantez, sino de una perseverancia casi implacable. Los romanos no necesitaban ser perfectos, les bastaba con no rendirse. Aún así, nadie debe imaginar un imperio sin tropiezos. Roma sufrió derrotas dolorosas. Hubo generales derrotados, legiones destruidas y enemigos que supieron aprovechar sus errores. Pero lo extraordinario no era evitar la caída. Lo extraordinario era levantarse después de ella con una capacidad de reacción que pocos podían igualar. El resultado fue una reputación de invencibilidad que no surgió de la magia, sino de una estructura humana, social y militar construida para resistir. Por eso la pregunta de por qué nadie podía derrotar a los romanos tiene una respuesta que empieza en el campo de batalla, pero no termina allí. La verdadera explicación está en cómo Roma entendía el tiempo, la guerra y el fracaso. Mientras sus adversarios pensaban en victorias puntuales, Roma pensaba en guerras largas. Y en una guerra larga, la paciencia puede ser más decisiva que la brillantez. Uno de los secretos más impresionantes de Roma fue su capacidad para reemplazar pérdidas sin perder el rumbo. Cuando un enemigo destruía una fuerza romana, la respuesta rara vez era el colapso. Era el reclutamiento, la reorganización y el regreso al combate. Esa continuidad no dependía solo de la voluntad de sus líderes. Dependía de una sociedad que aceptaba la guerra como parte del destino político de la ciudad, y de un sistema que sabía extraer recursos y soldados con una eficacia extraordinaria. Los romanos construyeron su dominio sobre una red de alianzas, sometimientos y obligaciones que les permitía seguir reclutando incluso después de graves reveses. Las ciudades sometidas no siempre eran destruidas. Muchas veces eran integradas al sistema romano con distintos grados de subordinación. Eso significaba que Roma no solo obtenía tributo, también obtenía hombres, y esos hombres, una vez incorporados al engranaje militar, reforzaban la misma estructura que había derrotado a sus propios pueblos. Ese mecanismo resultaba devastador para sus enemigos. Ganar una batalla contra Roma podía ser un logro heroico, pero no eliminaba la fuente de poder romana. Había siempre más hombres, más aliados y más determinación para continuar. Lo que parecía una derrota romana solía ser apenas una pausa estratégica antes de una respuesta todavía más dura. Por eso, tantos adversarios terminaron agotados. No podían vencer una vez y marcharse, tenían que vencer una y otra vez, sin margen para el error. El mundo romano también tenía una obsesión particular con el deber y el prestigio. Para un líder romano, aceptar una derrota sin intentar revertirla podía significar la ruina política. Así, la presión interna empujaba al Estado a no cerrar una guerra
hasta haber recobrado la iniciativa. Esa forma de pensar convirtió la resistencia en virtud y la persistencia en ley. El resultado fue una cultura de poder que premiaba al que volvía, al que insistía y al que no aceptaba una pérdida como final. Mientras tanto, los enemigos de Roma se enfrentaban a una realidad incómoda. A menudo podían ganar en el choque inmediato, pero no podían sostener el ritmo de una guerra prolongada contra una potencia capaz de absorber golpes, aprender rápido y volver a aparecer en el horizonte. Esa es una de las razones por las que Roma parecía imposible de derrotar. No era invencible en el sentido literal, era casi imposible de eliminar porque sabía sobrevivir a sí misma. La flexibilidad fue otra pieza fundamental de esa invencibilidad aparente. Roma no tenía una sola manera de combatir. Adaptaba sus legiones, sus alianzas, sus fortificaciones y sus campañas según el enemigo y el terreno. Cuando se enfrentó a rivales más móviles, aprendió a ajustar sus formaciones. Cuando enfrentó guerras de desgaste, cambió de ritmo. Cuando las circunstancias exigieron otros métodos, incorporó nuevas tácticas sin abandonar su núcleo militar. Esa capacidad de adaptación era una ventaja enorme frente a pueblos que combatían siempre del mismo modo. El sistema legionarios no era solo disciplina, era modularidad. Permitía cambiar de formación, dividir fuerzas, reforzar puntos débiles y responder con rapidez a amenazas diferentes. Eso le daba a Roma una elasticidad que otros ejércitos no tenían. Un ejército rígido puede ser muy fuerte en una situación concreta, pero si el enemigo cambia el escenario, esa rigidez se vuelve una debilidad. Roma, en cambio, entendió que la guerra estaba hecha de escenarios variables, y esa comprensión le salvó más de una vez. La adaptabilidad romana también se vio en el mar, en las fronteras y en el modo de integrar a sus enemigos derrotados. Si un sistema extranjero ofrecía una ventaja, Roma la observaba, la copiaba y la mejoraba. Si una región exigía una defensa distinta, el imperio la reorganizaba. Esa disposición a aprender incluso de quienes intentaban destruirla fue una de las marcas más peligrosas de su poder. Roma no se aferraba a una forma de guerra por orgullo, se aferraba al resultado. Eso explica por qué tantos enemigos se desesperaban. No luchaban contra una estrategia fija, sino contra una fuerza capaz de corregirse. Ganar una batalla contra Roma no garantizaba que la siguiente sería igual. Muy al contrario. A menudo significaba que el enemigo romano había estudiado la lección y estaba regresando con un plan nuevo. Esa dinámica convirtió a Roma en un adversario que aprendía mientras sangraba, y esa habilidad la hacía todavía más peligrosa. Por eso, nadie podía derrotar a los romanos de forma simple, porque derrotarlos exigía algo más que fuerza. Exigía superar su capacidad de adaptación, su resistencia organizativa y su empeño por seguir en la lucha, aunque el precio fuera altísimo. Muchos pueblos podían sorprender a Roma, pocos podían sostener el golpe de respuesta, y allí estaba la diferencia decisiva. A veces, la historia romana parece una secuencia de triunfos inevitables, pero en realidad estuvo llena de momentos en los que todo pudo salir mal. Uno de los más conocidos ocurrió cuando Roma se enfrentó a enemigos capaces de derrotarla en el campo, y aún así no destruirla. Eso demuestra algo esencial. Roma no evitaba la derrota, evitaba que la derrota se transformara en final. Ese poder de resistencia se apoyaba también en la estructura de la República y más tarde del Imperio. Había ambición entre los nobles, deseo de gloria entre los generales y una cultura política que premiaba la expansión. Cada victoria traía prestigio, riqueza y más capacidad para reclutar. Cada campaña exitosa aumentaba la maquinaria que podía sostener nuevas guerras. Roma se convirtió así en una civilización donde la guerra no solo protegía al Estado, también lo alimentaba. La economía y la política trabajaban juntas para sostener esa máquina. Los recursos de los territorios conquistados
reforzaban al centro, mientras los soldados y aliados formaban una red capaz de absorber nuevas campañas. Eso daba a Roma una ventaja enorme frente a reinos más pequeños o coaliciones menos cohesionadas. Un enemigo podía vencerla en una frontera, pero Roma seguía teniendo profundidad territorial, capital político y capacidad de reorganización. Por eso, tantos líderes extranjeros comprendieron que derrotar a Roma requería algo más que una gran batalla. Necesitaba una estrategia de desgaste prolongado, una coordinación excepcional y la capacidad de impedir que Roma volviera a reunir fuerzas. Muy pocos enemigos pudieron lograr eso de forma duradera. Incluso cuando conseguían un éxito brillante, no siempre podían sostenerlo lo suficiente como para destruir el sistema romano entero. La idea de que Roma nunca caía se alimentó precisamente de esa realidad. Sus pérdidas eran graves, pero su reacción era todavía más impresionante. Donde otros veían una herida mortal, Roma veía una tarea pendiente. Y mientras quedara una legión, un aliado o un general dispuesto a insistir, el imperio seguía siendo una amenaza. Esa fue una de las razones por las que su poder duró tanto tiempo. Otra razón decisiva fue la disciplina. La imagen del legionario romano no se sostiene solo por el casco, el escudo o la espada. Se sostiene por una idea de obediencia funcional que hacía posible mover grandes fuerzas con orden. En el combate, esa coordinación importaba tanto como el valor individual. Un ejército indisciplinado puede ser feroz por momentos, pero un ejército disciplinado puede volver una y otra vez al mismo objetivo. Roma hizo de esa repetición una ventaja. La vida militar romana estaba pensada para resistir el cansancio, el desgaste y la incertidumbre. Las campañas prolongadas requerían campamentos fortificados, rutas seguras, suministro continuo y mandos capaces de mantener la cohesión incluso en condiciones duras. Esa logística fue una de las grandes armas del imperio. No se trataba solo de pelear bien un día. Se trataba de poder seguir peleando durante meses o años sin colapsar. Los enemigos de Roma podían admirar su fuerza, pero muchas veces no entendían la profundidad de su sistema. Pensaban en una batalla, mientras Roma pensaba en temporadas de guerra. Pensaban en un golpe decisivo, mientras Roma pensaba en agotar al adversario. Esa diferencia de perspectiva era devastadora. La guerra romana no siempre era brillante, pero sí persistente. Y en un conflicto largo, la persistencia suele pesar más que el fulgor de un momento. Hubo casos célebres donde Roma perdió batallas terribles, y aún así, el conflicto terminó en su favor. Eso no ocurrió por casualidad. Ocurrió porque el imperio sabía convertir la derrota táctica en una reorganización estratégica. Cuando una legión caía, otra llenaba el hueco. Cuando una ruta se cerraba, se abría otra. Cuando un enemigo parecía ganar ventaja, Roma modificaba el tablero. Esa capacidad de recuperación fue una de las mayores razones de su aparente invulnerabilidad. Así, la pregunta ya empieza a mostrar su respuesta. Nadie podía derrotar a los romanos con facilidad, porque Roma estaba diseñada para no aceptar el final tras la primera herida. Sus sistemas políticos, militares y sociales empujaban al imperio a seguir adelante. Y una civilización que no sabe terminar la guerra hasta haber ganado, termina convirtiéndose en una máquina muy difícil de detener. La fuerza romana también nacía de su manera de incorporar lo extranjero. En lugar de destruir siempre al enemigo por completo, Roma a menudo absorbía personas, territorios y recursos que luego usaba para reforzarse. Ese método convirtió sus conquistas en una fuente continua de energía política y militar. El imperio no solo tomaba, también reorganizaba, y al reorganizar, multiplicaba su capacidad para seguir expandiéndose. Ese proceso hacía que cada conquista futura fuera más fácil que la anterior. Un territorio sometido podía proporcionar soldados, dinero y estabilidad relativa. A cambio,
recibía alguna forma de integración al orden romano. Eso no eliminaba la violencia del dominio, pero sí generaba una base más amplia para nuevas campañas. El resultado fue una red imperial que se retroalimentaba. Roma se fortalecía con lo que vencía. La adaptación romana no fue solo militar, fue también política. Si un conflicto exigía negociar, Roma negociaba. Si requería aplastar, aplastaba. Si era necesario retirar y esperar, también sabía hacerlo. Esa flexibilidad táctica convertía al imperio en un adversario imprevisible. Lo peor para sus enemigos era que Roma no seguía una sola regla emocional. No se ofendía como un reino pequeño, ni se desanimaba como un ejército improvisado. Convertía el aprendizaje en hábito. Además, Roma tenía una idea muy clara de legitimidad. La guerra no era solamente una cuestión de supervivencia. Era una forma de demostrar dominio, prestigio y continuidad histórica. Por eso sus líderes no podían permitirse terminar derrotados si había una manera de insistir. Esa presión política ayudaba a sostener campañas muy largas, incluso cuando los costos crecían. Y el costo, por sí solo, no bastaba para frenar a una sociedad que consideraba la victoria una obligación moral. En ese contexto, muchos enemigos se quedaron sin tiempo. Cuando lograban una ventaja, Roma ya se estaba reorganizando. Cuando creían haber cansado al imperio, éste seguía reclutando. Cuando buscaban una ruptura definitiva, encontraba una forma de seguir. Esa es una de las razones por las que Roma no parecía simplemente fuerte, parecía interminable. Sin embargo, la invencibilidad romana no fue absoluta. Hubo guerras que marcaron a Roma con humillaciones enormes. Algunos derrotaron legiones enteras, otros sacudieron regiones completas. Pero incluso esos golpes, en vez de terminar con el imperio, lo obligaron a endurecerse. El fracaso no destruyó a Roma, la volvió más cuidadosa, más dura y más consciente de sus límites. Ese aprendizaje permanente era uno de sus rasgos más peligrosos. Roma observaba sus errores y los convertía en método. Si una táctica fallaba, se ajustaba. Si una frontera era vulnerable, se reforzaba. Si un enemigo mostraba una ventaja concreta, el imperio trataba de neutralizarla. Esa humildad estratégica, paradójicamente, convivía con una enorme ambición. Roma podía ser orgullosa, pero no siempre era ciega, y por eso sobrevivía. Un ejemplo claro fue la forma en que afrontó enemigos que parecían capaces de aplastarla en un primer choque. A veces, el adversario creía haber encontrado el punto débil de Roma, solo para descubrir que el imperio había cambiado su manera de combatir. Eso ocurrió una y otra vez en diferentes fronteras. La lección fue brutal. Vencer a Roma en una ocasión era posible. Hacerlo de manera definitiva era otra historia. A la larga, esa resistencia tenía un costo humano enorme. Roma no solo pedía sangre en el campo de batalla, pedía tiempo, recursos y una paciencia casi inhumana a su propia sociedad. Pero mientras esa sociedad siguiera dispuesta a sostener el esfuerzo, el imperio tenía combustible. Y ese combustible era la voluntad de no reconocer que la guerra estaba perdida, mientras aún quedara un margen para revertirla. Por eso, tantos pueblos terminaron enfrentando no solo al ejército romano, sino a su memoria de la derrota. Cada caída pasada se convertía en motivación para volver. Cada fracaso reforzaba la convicción de que la próxima campaña debía hacerse mejor. Así nació una de las mayores máquinas militares de la antigüedad. No de la perfección, sino de la negativa a rendirse. La duración del poder romano se explica también por una verdad incómoda. Roma sabía convertir el conflicto en sistema. No dependía de una campaña aislada ni de un solo caudillo. Dependía de instituciones, de tradición militar, de recursos y de una política expansionista que no se detenía ante la primera complicación. Esa continuidad hizo que el imperio pudiera vivir más allá de sus derrotas individuales.
La estructura de las legiones, la red de caminos, los campamentos fortificados y la coordinación con aliados formaban una máquina de guerra que no se improvisaba en el momento. Era una civilización entera, pensada para moverse, abastecerse y sostener operaciones largas. Un enemigo podía sorprender a una columna romana, pero no derrotar tan fácilmente a un sistema entero que seguía funcionando tras la pérdida de una sola parte. Incluso las derrotas más conocidas terminaron reforzando esa reputación, porque al no convertirse en finales, se transformaban en pruebas de resistencia. Roma perdía, aprendía y regresaba, y ese regreso era tan importante como la victoria misma. A ojos de sus enemigos, parecía que el imperio poseía un fondo inagotable de hombres y determinación. A ojos de los romanos, eso era precisamente lo que debían demostrar. La cultura política romana también alimentaba esa actitud. El fracaso en la guerra podía destruir una carrera, y por eso los líderes tenían un incentivo enorme para no aceptar la derrota como algo definitivo. Esa presión empujaba a seguir peleando, incluso cuando el camino era costoso. La victoria no era solo un objetivo militar, era una condición de supervivencia personal y colectiva para la élite romana. Cuando se juntan todos estos elementos, la respuesta se vuelve más clara. Nadie podía derrotar a los romanos porque no existía un único punto de quiebre. Había ejército, sociedad, política, logística y ambición funcionando al mismo tiempo. Romper una parte no bastaba, había que romper el conjunto, y muy pocos enemigos podían hacerlo. La pregunta de por qué nadie podía derrotar a los romanos también exige mirar sus límites. Roma sí fue derrotada en batallas, sí perdió ejércitos y sí sufrió desastres. Pero esos golpes rara vez bastaban para borrarla del mapa. La razón está en que su poder no era solo militar, era institucional. Mientras las instituciones siguieran operando, el imperio podía recomponerse. Muchas veces, el verdadero rival de Roma fue el tiempo. Las guerras podían durar años, las fronteras podían extenderse demasiado y los costos podían volverse enormes. Pero hasta que esas tensiones no quebraron la estructura interna, Roma seguía siendo capaz de volver. Esa resistencia al colapso es lo que generó la impresión de invencibilidad. No era que Roma jamás cayera, era que caía de manera incompleta. Su capacidad de recuperación tuvo también un efecto psicológico enorme sobre los adversarios. Muchos pueblos empezaron a creer que derrotar una legión no servía de nada, porque pronto aparecería otra. Esa percepción era casi tan poderosa como la realidad. Un enemigo que se siente condenado a ver regresar al mismo adversario pierde confianza antes de terminar el conflicto. Roma convirtió esa sensación en una ventaja estratégica, y aún así, la historia romana no es un cuento de invulnerabilidad perfecta. Es más interesante que eso. Es la historia de una potencia que entendió que perder una batalla no era lo mismo que perder una guerra. Esa idea, repetida una y otra vez, explica por qué tantos enemigos se frustraron. Podían derrotar a un comandante, aislar una provincia o destruir una unidad. Pero Roma, como organismo político, seguía ahí. Eso fue lo que la hizo casi imposible de vencer. No porque sus enemigos fueran débiles, sino porque Roma había construido una cultura de persistencia que transformaba cada golpe en impulso para seguir. En la guerra, como en la historia, sobrevivir a la caída puede ser una forma superior de poder, y Roma lo entendió antes que casi todos. En el fondo, nadie podía derrotar a los romanos, porque Roma no concebía la derrota como final. Su ejército era disciplinado, su sociedad estaba habituada al esfuerzo, sus instituciones podían recomponerse, y sus líderes tenían una obsesión casi feroz por volver al combate hasta alcanzar la victoria. Esa combinación creó una fuerza histórica que muy pocos pueblos pudieron resistir durante mucho tiempo. Su secreto no fue la invencibilidad, sino la resistencia. No fue ganar siempre, sino no dejar que una pérdida aislada definiera todo el conflicto.
Roma convertía el fracaso en experiencia, la experiencia en método y el método en dominio. Los enemigos podían vencerla en una batalla, pero no siempre podían sostener la presión necesaria para acabar con todo el sistema. Y ahí estaba la diferencia decisiva. La flexibilidad de sus legiones, la capacidad de aprender de cada guerra y la red de recursos que alimentaba sus campañas hicieron del imperio una máquina extraordinaria. Cada territorio conquistado podía convertirse en apoyo futuro. Cada derrota podía convertirse en una lección. Cada crisis podía empujar a Roma a ser más eficiente. Por eso, tantos la consideraban imposible de quebrar por completo. La verdad histórica, sin embargo, es todavía más poderosa. Roma no fue invencible, fue persistente. Y en la antigüedad, esa persistencia bastaba para parecer invencible. Quien quiera entender por qué nadie podía derrotar a los romanos, debe mirar menos al brillo de sus victorias y más a su obsesión por no aceptar nunca que la guerra estaba perdida, mientras quedara una posibilidad de volver. Y esa fue su mayor arma, no el metal de sus espadas, sino la voluntad de regresar, siempre regresar.